Desde sus inicios, y para hacerse un hueco entre la población, el cristianismo tuvo que competir con numerosas religiones politeístas y monoteístas, presididas todas por el culto al dios Júpiter. El único dios que importa en la época es Júpiter, Jove Optimo Máximo, y el representante, por la gracia de Dios, es el emperador en la tierra de la divinidad. Es un culto monoteísta totalmente. Y todo el mundo, para ser ciudadano de Roma leal, tiene que sacrificar en honor de esa divinidad única a través del emperador. La llegada del cristianismo a Extremadura debió de producirse posiblemente desde el norte de África, siendo la ciudad de Cartago y sus obispos un referente para los creyentes hispanos del sur peninsular. Esta presencia cristiana en nuestra región no se hace visible para la historia hasta mediados del siglo III. Bueno, pues el cristianismo en Lusitania es uno de los más tempranos que conocemos de toda Hispania. Ya tenemos una carta documentada en el año 254 entre el obispo de Cartago, Cipriano, y la comunidad de cristianos de Mérida, haciéndole una consulta por unos problemas que habían tenido con el propio obispo de la comunidad emeritense. La correspondencia entre los cristianos emeritenses y el obispo de Cartago viene precedida por la sumisión del obispo de Mérida ante la autoridad romana, que le exigía el sometimiento al culto imperial. Y eso provocó también la crítica de esa sociedad cristiana y que se dirigieran los responsables de la misma al obispo San Cipriano, que era de Cartago, del que posiblemente dependíamos moralmente los de la Iglesia cristiana extremeña. Y claro, ¿y qué motivó aquella protesta? Pues simplemente la deposición de estos dos obispos, fueron anulados de sus cargos, fueron destituidos y reemplazados por otros nuevos. Pero bueno, que no importa ser cristiano, lo que sí importa es ser rebelde. Esa rebeldía traerá consecuencias trágicas para los seguidores de Cristo. Desde la llegada al poder del emperador Diocleciano en el año 284, se van aprobando determinadas leyes que intentan doblegar a las comunidades de creyentes cada vez mejor organizadas y muy críticas con las costumbres paganas. La persecución de los distintos emperadores y figuras políticas de Roma al elemento cristiano fue verdad, es incontestable, pero también muy exagerada. Se ha exagerado mucho decir que en el Coliseo murieron cristianos en gran cantidad, cuando en realidad en el Coliseo pocos cristianos están atestiguados que alcanzaran allí la muerte. Pero aquí, hasta la época de Santa Eulalia, no hay, digamos, noticias de martirios de cristianos que sucederían. ¿Dónde? ¿En el anfiteatro con las bestias? Puede ser. ¿En el campo de los suplicios? Pero el caso es que hasta el siglo IV aquí no hay ningún testimonio de que murieran cristianos ni nada parecido. Una de las voces que con más fuerza se alzó contra la autoridad local fue inesperadamente la de una niña perteneciente a la alta sociedad emeritense. Su padre debió de ser un prohombre de la Lusitania. Y hay una gran tradición sobre la presencia de Santa Eulalia en la zona de Villafranca de los Barros y de los Santos de Maimona. Por ahí podría haber estado la villa, por supuesto, no cerca de Mérida, sino en esa zona, pero dentro del territorio emeritense y en los confines de la Bética. Eulalia nació en el año 292 en el seno de una familia cristiana. Su 12º cumpleaños coincidió con un nuevo decreto del emperador Diocleciano que prohibía a los cristianos dar culto a Jesucristo, obligándoles a someterse a la religión oficial del imperio. Para muchas mujeres aquello debió de ser inadmisible, sobre todo entre aquellas que renunciaban al matrimonio con la intención de mantenerse castas y entregarse a Jesús. No sabemos qué motivó que Eulalia se manifestara públicamente, una actitud que debió inquietar a sus familiares más cercanos, que no quisieron o no pudieron detenerla. Non saltem a duertum. Ignaui curam morte,
cuida mani mantraum, audaque santeilam, non saltem ad virtum. Audaces fortuna jova. Y Santa Eulalia, que no se llamaba así, no se llamaba Eulalia, significa la bien hablada, eulales, es un término, son dos términos griegos, eu bien y la les hablada, la bien hablada, por lo bien que se expresó ante las autoridades y la muestra de madurez que dio ante ellos, ¿no? Hombre, sorprende un poco que una niña ya pisando la adolescencia fuera tan contundente, tan rigurosa y tan metódica, ¿no? Pero claro, en aquella época había romanas que a los 14 años pues ya se casaban y todo, ¿no? Yo creo que era una persona muy reflexiva y que tenía una formación envidiable como respeto, pero que evidentemente tanto martirio la pobre no lo hubiera podido aguantar. Porque claro, todo esto, el martirio de Santa Eulalia, pues está inserto en una leyenda total y absoluta, pero miles de personas santificaron. Era deseo de las grandes familias de la ciudad que sus restos reposaran junto a las reliquias de Santa Eulalia. Eulalia forma parte de ese grupo de mártires existentes en distintas ciudades y que Prudencio, a partir del Peristéfanum, a finales del siglo IV aproximadamente, pues enumera en cada uno de sus signos, y va a ser un elemento fundamental para la introducción del cristianismo en de carácter cristiano relacionado con Santa Eulalia, porque el origen de esa necrópolis es la construcción de un edificio de carácter martirial relacionado con Santa Eulalia, y que a partir de ahí, en torno a ella, van a hacer todo un área funeraria cristiana, el primer área funeraria cristiana de la ciudad, donde todos los cristianos se van a querer enterrar ad santos, es decir, alrededor del santo, y por eso durante las excavaciones arqueológicas hemos descubierto numerosos enterramientos y también edificios funerarios relacionados con ese edificio martirial. Al igual que sucede hoy con Santiago de Compostela, numerosas peregrinaciones que venían de todos los lugares a postrarse en el lugar donde estaba depositada la memoria histórica de la santa, y también, eso se ha dicho, que fue, digamos, la patrona de España antes de Santiago. Solo una década después de la muerte de Eulalia, el nuevo emperador Constantino I promulga el Edicto de Milán, que establecía la libertad de religión en el imperio, dando fin a las persecuciones. Además, se intentó mitigar las diferencias entre el cristianismo y los cultos imperiales a través de actos simbólicos. Por ejemplo, se cambió la fecha de nacimiento de Jesús al 25 de diciembre para hacerlo coincidir con el nacimiento de Mitra y Baco
y los festivales del solsticio de invierno. También los cristianos se fueron convirtiendo poco a poco en un grupo social muy importante, hasta el punto de que Constantino, de una manera inteligente, no fue que Constantino fuera un furibundo cristiano, que no lo era, pero él se apoyó en el elemento cristiano, que era muy fuerte entonces, para derrotar a Magencio y quedarse con el poder en Roma. Ese era un grupo de presión muy importante también. Tras el edicto de Milán, se producen las primeras manifestaciones artísticas y culturales del cristianismo en las ciudades. Por una parte, existe una continuidad en las estructuras, en los edificios públicos, en los foros, en los edificios de espectáculos, pero por otra parte, existen unos elementos que se van introduciendo poco a poco, formando parte de la cultura cristiana. Entre ellos, el área funeraria. Ya las áreas funerarias, muchas de ellas no van a ser paganas, sino que van a ser cristianas, y se van a producir los primeros edificios cristianos vinculados con el culto a los muertos. El rito funerario que adopta el cristianismo es el de la inhumación, a quedar atrás las cremaciones de las ciudades de las épocas romanas antiguas. Y las inhumaciones van a ser inhumaciones muy sencillas, el cadáver va a ir despojado de todo atuendo y lo único que llevará será alguna jarra funeraria y cubiertos con unas losas que en algunos casos, sobre todo en las áreas urbanas, ofrecen el nombre del difunto, la edad que tenían y el día en que se produce el fallecimiento. Un día que tenía cierta importancia para el cristiano, pues significaba el paso a la otra vida. La expansión y poder del cristianismo, sobre todo en las ciudades, es imparable. Pero también comienzan a aparecer las primeras divisiones en su seno. La más importante es la denominada controversia arriana, que abre un debate sobre la divinidad o no de Jesús. El emperador Constantino, preocupado por que estas divisiones puedan debilitar al imperio, convoca el primer concilio de Nicea, donde se reúnen alrededor de 300 obispos. De aquí saldrá fortalecida una de las partes en conflicto. Lo que luego va a llamarse el catolicismo, el cristianismo trinitario, niceno, y que va a condenar las demás expresiones cristianas como herejes. A partir del 325, a partir de Nicea, van a ser consideradas heréticas y condenadas y en algunos casos perseguidas. Estas persecuciones contra los arrianos traerá consecuencias en un futuro no muy lejano, ya que el arrianismo arraigó en los pueblos bárbaros, los mismos pueblos que décadas más tarde invadirán el imperio, llegando algunos de ellos hasta la Extremadura lusitana. En el año 380, cuando Augusta Emérita ostenta el título de capital de la diócesis Hispaniarum, el emperador Teodosio declara al catolicismo la religión oficial del imperio. Los obispos católicos, con un importante poder en las ciudades, expanden su control hacia el mundo rural a través de las villas y sus explotaciones agroganaderas. Las iglesias rurales funcionan de una forma contractual. El propietario de la iglesia construye la iglesia y lo cede al obispo. Y el obispo realiza la consagración de la iglesia y recibe una serie de limosnas que ha de repartir entre los pobres, otras para la reconstrucción de otras iglesias y otra parte el obispo se queda con ellas. Parece ser que, según los concilios, que el obispo muchas veces hizo caja común y se quedó con las tres partes en las que tenía. A mediados del siglo IV, el distanciamiento entre la Iglesia y una parte de la sociedad se va acrecentando. Muchos acusan a la Iglesia de un enriquecimiento ilícito y de alejarse de los preceptos originales del cristianismo. Surgen muchos movimientos disidentes, y de todos ellos, el que más arraigó, sobre todo en el norte de Extremadura, fue el priscilianismo. Prisciliano fue una figura muy importante del siglo IV en Hispania, porque él predicaba otro tipo de relaciones entre la Iglesia y el pueblo, con muchísimo más protagonismo de la gente laica, incluida de las mujeres. Se hablaba de un cristianismo más culto también,
un cristianismo que empezó a tener mucha presencia en el campo, y de ahí los peligros de una incipiente organización territorial desde la ciudad, que veía que de alguna forma se le estaba escapando el control de los nuevos cristianos y de algunos territorios. Prisciliano pertenecía a una familia noble, probablemente de alguna ciudad lusitana, y llegó a ser obispo de Ávila. Quien mostró una oposición más frontal a Prisciliano y a sus seguidores fue el obispo de Mérida, posiblemente porque Lusitania fue una de las zonas donde más aristócratas se hicieron seguidores de Prisciliano, y fue el obispo de Mérida quien lideró el Concilio de Zaragoza y quien lideró las siguientes actuaciones ya a un nivel mayor, a un nivel imperial, para terminar llevando a Prisciliano ante un tribunal civil en Treveris, donde se decidió su condena a muerte. Los partidarios de Prisciliano en Mérida, en protesta por la condena, consiguieron deponer a su obispo Itacio, que tanto había hecho por conseguir la primera sentencia a muerte en nombre del catolicismo. Sin embargo, la Iglesia católica, con el apoyo del emperador, continúa asentando su poder y establece su organización en torno a las archidiócesis, que toman como referencia los límites de las provincias imperiales. Mérida era la sede de la Lusitania y en algunos momentos de la historia llegó a ser el referente de la Iglesia hispana, en reconocimiento a su prestigio y antigüedad. Casi tan antiguo como el de Mérida fue el obispado de Coria, y aunque no hay datos de su existencia hasta el año 589, es muy probable que en el siglo IV ya tuviera obispo. La vida social y cultural de los extremeños gira en torno a la cruz. La ciudad se cristianiza, toda la topografía se pone al servicio de la cruz, los principales edificios públicos de época romana desaparecen, se abandonan, son expoliados y destruidos. El teatro es ya abandonado a finales del siglo IV, comienzo del siglo V, en la mayor parte de las ciudades ya está abandonado, de la misma manera que el anfiteatro y el circo. Y esas se van a sustituir por los nuevos focos de atracción de la ciudad, que son los edificios cristianos, los conjuntos arquitectónicos, fundamentalmente en las ciudades episcopales, el conjunto episcopal, y en ciudades como Mérida, en el conjunto martirial. En el siglo V se construye, en torno al antiguo mausoleo, una basílica dedicada a la mártir Eulalia. Esa basílica tendría, por tanto, una cabecera de gran tamaño para albergar esos restos y una planta muy curiosa, aproximadamente de 30 metros de ancho, lo que le hace ser pues una basílica de las mayores que conocemos en España y también en Europa. A la muerte del emperador Teodosio, sus dos hijos herederos dividieron el imperio en dos partes, Occidente y Oriente. Pocos años después, los visigodos cruzaron la frontera con intención de saquear Roma. El general romano Estilicón tuvo que utilizar las legiones del norte para detener a los visigodos. Las fronteras de Germania quedaron desprotegidas, oportunidad que aprovecharon los pueblos vándalos, suevos y alanos para extenderse como una plaga por la Galia e Hispania, saqueando ciudades y villas a su paso. La Lusitania queda aislada y las ciudades se van preparando para el ataque. Una de las primeras consecuencias es que todo lo que queda fuera de las murallas, no solo en la ciudad, la zona suburbana, sino en el territorio, es abandonada por la defensa de las ciudades, que en ese momento es lo más importante. Las gentes entran en la ciudad, hay una concentración de la población para poder defenderse. La primera mitad del siglo V es una época muy dura para los habitantes de la Lusitania. En Mérida sufrió una serie de asedios y algunas estructuras que se ven dañadas, sobre todo casas incendiadas, barrios de casas incendiadas totalmente. El área funeraria de Santa Eulalia es totalmente destruida. Los suevos
que se han asentado en el norte de la península consiguen instaurar un reino que llega hasta la Bética y durante unos años sitúan su corte en Mérida. Roma, sumida en su propia crisis política y militar, recurre a los visigodos con los que ha alcanzado varios acuerdos de no agresión, encomendándoles la misión de recuperar parte de Hispania. Trabajando para Roma, lo que no puede hacer Roma con sus propias legiones, lo van a hacer los visigodos. Van a entrar en Hispania con el objetivo de echar a estos pueblos germanos. Y en concreto uno de sus objetivos principales es la Lusitania y es Mérida, es recuperar. Más lejanas. En las ciudades ya no están bajo el poder imperial de Roma y funcionan más como ciudades-estados, donde el poder está regentado fundamentalmente por el obispo, por la autoridad militar competente y sobre todo por la aristocracia de la ciudad, ¿no? En el año 476, el último emperador romano es depuesto. Se llamaba Rómulo Augusto y, casualidades de la historia, tenía los nombres del fundador de la legendaria Roma y de su primer emperador. Las antiguas provincias romanas se reagrupan en torno al poder de las tribus dominantes. Los visigodos fundan el reino de Tolosa, actual Toulouse, que se extiende hasta Hispania. Las principales ciudades de la península estarán controladas militarmente, manteniéndose la colaboración con las élites hispano-romanas. Tenemos un documento hoy perdido, que es una inscripción que nos habla de la restauración del puente y de las murallas una vez que ha pasado todo este periodo convulso, mano a mano entre el obispo de la ciudad, el obispo Zenón, y el dux, el dux Sala, que tanto por su nombre como por su categoría debería ser el jefe de este destacamento militar, y que, por lo que nos dice la inscripción, están colaborando en el refuerzo y en la recuperación de la ciudad. Esto sucede en el año 483, apenas 7 años después de que haya caído definitivamente el imperio de Roma en la parte occidental. Sabemos que a finales del siglo V, a través del promotor, que es el arzobispo Zenón, y el dux Sala, que era el gobernador visigodo, se levanta una formidable muralla para defender con garantías la ciudad. Esta muralla, que podemos llamar del miedo, es un refuerzo de la muralla fundacional romana, se antepone y se construye todo con bloques reutilizados procedentes de las obras públicas romanas, que en ese momento son desmanteladas, de las zonas de los foros, del foro provincial, del foro de la colonia, pero también de los edificios públicos de espectáculos que entonces estaban en desuso, como el anfiteatro, el teatro, el circo y las áreas funerarias. Todo este material es reunido para esta construcción. Aquí se puede ver cómo estaba defendida la ciudad en época visigoda por este refuerzo sumado a la muralla fundacional de época augustea, con un total de más de 5 metros de grosor de muralla. Para reforzar los 4 kilómetros de muralla y alcanzar los 8 metros de altura,
se necesitaron alrededor de 220.000 bloques de granito. Esto debió de dejar un aspecto desolador en la ciudad con sus grandes monumentos desmoronados. Quedaban atrás los tiempos de gloria y placer. Ahora lo más urgente era sobrevivir y defenderse. Los canteros no intervienen en esta obra. Se extraen los sillares de los edificios públicos, de las áreas funerarias y tal cual se colocan unidos con cal. Esta pieza precisamente nos informa esa procedencia de edificios públicos porque vemos en representación en alto relieve un falo. Este tipo de representación, que las tiene también el puente romano y el acueducto de los Milagros, por ejemplo, es una especie de talismán romano para asegurar vigor, permanencia de estos edificios. El reino de Tolosa apenas perdurará unas décadas, hasta que los visigodos son expulsados de la Galia por los francos en el año 507. Miles de visigodos cruzaron los Pirineos, conscientes de que los destacamentos militares establecidos en importantes ciudades de la península iban a resultar determinantes para poder reorganizar su corte. No hay números exactos, hay siempre estimaciones. La más comúnmente aceptada es un contingente de unas 200.000 personas, incluida toda la familia, ¿no? Toda la unidad familiar. Estamos hablando de un número muy pequeño en relación a la población local, que sería pues en torno a los 5, 6, 7 millones de hispanos. Con la diferencia además de dos credos distintos. Los hispanos son católicos, los visigodos, como hemos dicho antes, son arrianos. Y esto va a crear problemas, va a crear algunas confrontaciones de las que la Lusitania y en concreto Mérida es protagonista directa contra Toledo durante casi todo el siglo VI. A pesar de esas tensiones entre las autoridades visigodas arrianas y los obispos católicos, las ciudades vuelven a ser seguras y se inicia la recuperación del campo que había sido abandonado. Cerca de Mérida se funda una nueva comunidad con la intención de explotar sus fértiles tierras. Su edificio más singular es la Basílica de Casa Herrera, una de las iglesias más antiguas que se conocen en España. Sabemos cuáles serán los espacios cultuales, el santuario donde estamos nosotros con el altar principal, el altar eucarístico, y mirando siempre a oriente. Era fundamental en la primitiva liturgia la localización, el espacio, la mirada a oriente, porque es donde se entendía que iba a venir el juicio final, ¿no? Por otro lado, en la zona occidental tenía otro ábside, a modo también de una especie de santuario, pero en este caso dedicado al culto a un mártir. Y comunicando los dos espacios cultuales, comunicando el santuario al este y el espacio martirial al oeste, había un pasillo procesional que quedaba cerrado. A él solo podían acceder la comunidad religiosa, los cristianos laicos solo podían quedar en un segundo plano. En algunos casos podían mirar, en otros ni siquiera. De ahí que se llame el misterio. En un segundo momento se construye este espacio junto a la iglesia, que es el baptisterio. Estamos hablando de finales del siglo VI. Tenía 3 estancias. La más importante, sin duda, era la central, donde estaba la piscina bautismal. En aquella época las piscinas eran de escaleras, 7, otra vez el número mágico, 7 escalones, 3 de bajada, 1 central donde se realizaba el bautismo, siempre mirando a oriente. Se abandonaba las tinieblas, se abandonaba occidente mediante un exorcismo y nacías en oriente como un nuevo cristiano. El último espacio era un nuevo altar, porque hay que tener en cuenta que en esta época solo el obispo podía bautizar. Era una manera tan